Muchas bendiciones a todos. Feliz de estar aquí frente a ustedes. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias al pastor Edgardo, a Magi, por esta oportunidad. Al pastor Andrés, que es un honor siempre para mí. Me han encomendado continuar la serie Alrededor de la Mesa. Parece un tema sencillo y les confieso que tiene sus escollos. Así que ha sido un interesante desafío para mí. Y hoy quiero continuar la serie. Yo quiero comenzar para poner una base. Quiero hablar de la mesa en sí, pero para entrar en el tema yo quiero tomar conciencia y pedirles que tomemos conciencia de algo que está en la Biblia y que es claro y que todos entendemos. Y hay que no todo es físico. Hay mundo físico, hay mundo material, hay mundo visible y hay un mundo invisible, y estos conectan de alguna manera. Dice la Biblia que lo que se ve salió de lo que no se ve, y de alguna manera quedaron interconectados estos dos mundos. Y yo voy a introducir una palabra aquí un poquito atrevidamente. No quiero que me lo tomen como paganismo o esoterismo. Más bien es un término que me robé de la ciencia ficción. Y lo habremos visto en películas. Yo creo que entre el mundo físico y el material, que es como si fueran dos dimensiones, hay portales. Hay unos, permítanme llamarle portales o puntos de contacto, que se caracterizan porque cuando tú efectúas unas acciones en el plano físico, estás sembrando en el plano espiritual. Y el plano espiritual te devuelve una cosecha. Y hay muchas cosas en la Escritura donde vemos este tipo de, permítame decirle, portales, estos puntos de contacto con el mundo espiritual. Yo creo que uno de ellos es la oración. Yo creo que estamos claros que cuando estamos en el estado de oración y de adoración, es como si nos ubicáramos en un portal que nos conecta con el mundo espiritual y que nos permite sembrar en el mundo espiritual. Yo creo que la gratitud es una de ellas también. La gratitud, yo relaciono los portales no tanto con lugares físicos como lo era antes. Yo creo que antes estaba el lugar santísimo, ese era el lugar que conectaba el cielo con la tierra. Ahora son acciones. Yo creo que la gratitud nos permite sembrar en el plano espiritual y cosechamos en el plano natural. Y esto tiene que ver con la ley de siembra y cosecha, que nadie cuestiona que funciona de esta manera. Yo creo que el dar es otra acción que nos ubica en un portal del cielo. Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten, piensa en esto, hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es debido y terminan en pobreza. No sé si te das cuenta o si estás de acuerdo conmigo que eso desafía las matemáticas terrenales. O sea, lo que conocemos es que si yo doy tengo menos, y si yo retengo tengo más, y la Biblia te advierte no, porque en ese momento tú estás conectando con el cielo, y cuando tú das en el plano material, estás abriendo un portal con el mundo espiritual que te devuelve de una manera milagrosa. Yo creo que el uso de nuestras palabras, la manera en que declaramos cosas, en Proverbios 18:21, Salomón dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y algunos entendemos, aunque ese punto algunos lo rechazan, yo soy un convencido de que Proverbios abunda demasiado en el tema de cómo nuestras palabras abren estos portales, vamos a decir así, para producir unas cosechas que vienen del mundo espiritual. Ahora, hoy yo quiero atrevidamente, esto es una hipótesis mía, si después viene el pastor Edgardo y me la desbanca, tiene permiso para hacerlo. Pero yo quiero proponer que la mesa es un portal. La mesa tiene unas características espirituales que hasta el momento nosotros no hemos alcanzado a percibir, y les confieso
que la serie a mí me está bendiciendo porque estoy abriendo los ojos a esa realidad que la sabíamos como en la teoría, pero cuando tú te sumerges en las realidades espirituales que giran en torno a eso, la cosa cambia y la conciencia se agudiza. Y yo creo, por ejemplo, cuando miramos la tradición judía, porque muchas de estas costumbres las rescatamos del pueblo judío, porque yo creo que Dios dio mandamientos al pueblo judío y los inspiró a ciertas costumbres y a ciertas tradiciones que estaban cargadas de propósito, muchas veces sin ellos saberlo. Y para el judío, la tradición judía siempre reconoció la cena, la mesa, como un momento casi que espiritual, si no espiritual, un momento de intimidad, un momento de compañerismo, un momento de conexión, un momento de conversación significativa. Y es interesante que no era solamente el momento de comer, sino todo el evento. Aún lo que estaba, el protocolo previo a la cena y aún después de la cena, todo era un evento. Por eso yo creo que Marta estaba participando también de un evento espiritual. Ya no se le confrontó por estar haciendo lo que no debía, simplemente porque sus prioridades estaban desorganizadas. Pero eso era parte, el preparar, el servir era parte de ese evento que abría el portal del cielo. Para el judío el acto de compartir una comida era un acto de amor que fortalecía los lazos de amistad, de familia y de comunidad. Yo quiero compartir con ustedes, porque me dio con buscar qué dice la ciencia con relación a esto, porque a mí me encanta la ciencia. Quien crea que la ciencia y la escritura se contradicen no ha entendido una de las dos, o la ciencia o la Biblia. Pero la ciencia cada día más, no cada día menos, cada día más ratifica la escritura. Y yo me río a veces porque la ciencia de momento descubre cosas que los cristianos sabemos hace siglos. Y yo busqué, no fue en ChatGPT, busqué qué dice la ciencia acerca de lo que sucede en la mesa. Y mira qué interesante, le voy a traer 8 puntitos que dice la ciencia. Según la ciencia, el comer en compañía a la mesa produce beneficios para la salud mental y social. Número 1, aumenta el sentido de felicidad. Según una investigación citada por Harvard Gazette, eso no es cualquier cosa, esa es la publicación oficial de la Universidad de Harvard. Las personas que comen más a menudo en compañía de otros reportan tener mayores niveles de felicidad y emociones positivas. Número 2, comer a la mesa en compañía aumenta el sentido de bienestar general. Comer en compañía está estrechamente relacionado con una mayor satisfacción general con la vida y un bienestar subjetivo. A menudo comparable, escucha esto, a menudo comparable, dice el reporte científico, a menudo comparable incluso con factores como lo son los ingresos, el dinero. Número 3, comer a la mesa disminuye el sentido de soledad. Comer juntos crea conexiones más fuertes, combate los sentimientos de soledad y ayuda a construir redes sociales más amplias de apoyo emocional. Número 4, comer a la mesa reduce el riesgo de depresión y ansiedad. Las investigaciones han confirmado una relación entre compartir comidas y menores tasas de depresión y ansiedad. Escucha esto, específicamente o especialmente entre adolescentes. Creo que es hora de involucrar a los adolescentes en la mesa, de que no llevarles la comida al computador, ni permitir que tengan el celular sobre la mesa, a menos que lo quieras ver deprimido. Número 6, promueve la empatía y me salté una, ¿verdad? Número 5, promueve el apoyo emocional, aunque parece repetitivo, pero ellos lo enumeran aparte. Comer con otras personas proporciona una zona de confort y una fuente de apoyo emocional frente a los problemas de la vida, incluyendo aspectos de salud mental. Número 6, comer en compañía promueve la empatía y los vínculos. Compartir una comida desencadena actividad cerebral que promueve la corregulación emocional y la empatía. Los psicólogos aquí seguramente entienden lo que es la corregulación emocional y fortalece los vínculos sociales. La corregulación emocional es como la actividad de una persona
sembrando en otro paz y serenidad en momentos de conflicto que esté pasando esa persona. Número 7, aumenta la autoestima y la resiliencia. Comer juntos, especialmente en el caso de niños y adolescentes, está relacionado con una mayor autoestima y, como ya habíamos dicho, un menor riesgo de depresión. Y número 8, promueve la vida comunitaria. Las comidas sociales fortalecen el sentido de comunidad y pertenencia, brindando una sensación de hogar y de conexión. Quiero que sepa que había mucha más. Lo que pasa es que como que cogí las que me parecía que eran más relevantes, pero la lista era casi el doble. Quiero preguntar, ¿cuántos hombres hay aquí que se le... Todavía no, están despiertos, qué maravilla. Eso. Ok, ¿cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano. Ok, bájenla. Ahora, ¿cuántos de esos que levantaron la mano se le declararon a su esposa en una cena de los dos, una mesa romántica? Ahí hay varias manos. Ahí hay varias manos. ¿Cuántos de los que están aquí, hombres o mujeres, eligieron un momento a la mesa para anunciarle algo a sus seres queridos? Matrimonio, embarazo. ¿Alguien? ¿Nadie? Por ahí hay algunas manos. Claro que sí. Desde el principio de los tiempos, la mesa ha sido epicentro de muchas cosas. Alrededor de la mesa han pasado cosas que nosotros no imaginamos, porque esa es la cuna, es el embrión de muchas cosas. O en escenarios alusivos a una mesa, porque la magia, si me permiten la palabra, ¿no?, de este portal no está en lo físico, es en lo que está ocurriendo ahí. Y desde el principio ha habido encuentros que marcaron a hombres, marcaron familias, marcaron comunidades, marcaron generaciones enteras, y algunos incluso cambiaron el curso de la historia y el destino de la humanidad. En una mesa comenzó. Alrededor de la mesa han iniciado familias, como algunos que levantaron la mano. Cuando solamente dos personas, una frente a la otra, se declararon amor mutuo, pero algunas décadas más adelante ya no eran 2, sino 50. La mesa es peligrosa. En la mesa han nacido proyectos que sacaron de la pobreza a familias y a comunidades enteras. En la mesa han comenzado empresas que luego han empleado a miles de personas y han elevado la economía del país. Muchas de las empresas internacionales, multinacionales y poderosas del país, tú no sabes que empezaron 2 personas o 3 personas en una mesa compartiendo ideas. El pergamino que más toneladas de tinta ha acumulado con ideas, con números, con cálculos, con sueños y con planes, se llama la servilleta. Hayan nacido ministerios que han traído miles de personas a los pies de Cristo y que han transformado una parte del mundo. Tristemente, también alrededor de la mesa se han fraguado guerras, se han maquinado estrategias oscuras y se han planeado actos de maldad. Por eso yo creo que la mesa es un portal. Es una institución del cielo. Es un lugar en el mundo material donde sembramos cosas, lo sepamos o no, en el mundo espiritual, y se cosecha de vuelta de una manera consecuente a como se haya sembrado. Podríamos decir que la mesa es un huerto donde, y es un huerto fértil, donde se plantan las semillas de los sueños, de los anhelos, de los planes y de las inquietudes que Dios pone en el corazón. En estas últimas 2 previas semanas el pastor Ricardo nos compartió de la mesa. Yo quiero repasar eso porque él nos habló de varias cosas que ocurren alrededor de la mesa. Él nos enseñó que lo primero que ocurre es no en un orden cronológico, sino uno de los elementos es sanidad y restauración. ¿Sí recuerdan, no? Yo no le voy a hacer el quiz que él les hace. Ajá, ¿cuál era el primero? No, a ver si tienen las notas.
Nos decía él que la vida más alta que tantos buscan no se obtiene por medio de prácticas religiosas, sino a través de una relación con Dios, que eso es lo que viene. La sanidad y la restauración es el resultado de una conexión con Dios a la mesa. Nos decía él que el segundo punto era adoración, y nos recordaba que la expresión máxima de adoración es entrega. Cuando entregamos estamos realmente adorando. Número 3, nos enseñó el pastor Edgardo que a la mesa los ojos se abren. Y usaba el ejemplo de los caminantes de Emaús, ¿recuerdan? Yo creo que en esencia ese punto lo que dice es que a la mesa recibimos una revelación de la palabra y de quién es Cristo. Y cuarto, nos dijo él que a la mesa recibimos confrontación. Yo creo que la confrontación tiene que ver con una revelación de quién soy yo y de cómo está mi corazón. Aquí pasó algo tremendo, y es que el domingo pasado yo no pude venir porque no me sentía todavía recuperado de una gripa y me conecté en línea, pero tuve que hacer algunas pausas y algunas interrupciones porque yo tenía un compromiso más adelante y no terminé de ver la enseñanza, se me quedó a mitad y yo dije, la termino luego. Pero yo venía todo el tiempo maquinando, Padre, ¿qué es lo que quieres que le hable a la iglesia? ¿Qué era? Y yo sentía que en mi corazón lo que saltaba era confrontación. Yo dije, es cierto, a la mesa hay confrontación, pero yo no había llegado a ese punto del pastor. No había llegado porque me quedé a mitad. Y entonces, en la semana estoy bajando notas. Yo estaba en un proceso de download con el cielo, Padre. Y tú sabes, y pensando, llorando y pidiéndole a Dios que de la confrontación. Y eso, lo que tenía era un montón de notas, como 18 páginas ahí, mejor dicho. Las reduje por si acaso, para que no se preocupen. Y me pasó algo simpático. Y es que entonces, lunes o martes, yo dije, voy a primero ver las enseñanzas del pastor Edgardo otra vez, las dos. Y termino de una vez de ver la segunda que me faltaba. Y así pues como que conecto bien con la tercera semana de la serie. Y veo la primera y chévere y repaso, y veo la segunda y entonces empiezo a ver, la vi pues completa, pero luego esa segunda mitad, cuando él termina y dice, a la mesa hay confrontación. Yo dije, se la tiró. Yo le escribí y le dije, estoy bravo contigo, te acabas de tirar mi enseñanza del domingo. Y me mandó un sticker así como los de él, ya tú sabes. Pero pasó algo simpático, y es que yo, mientras chateaba con él, le dije, no, me doy cuenta que él lanzó el punto, pero yo creo que Dios me permite a mí abundar en el día de hoy acerca de lo que recibimos en la mesa cuando tiene que ver con confrontación. Mi enseñanza hoy se centra, no vamos a agregar un punto más, en el cuarto punto que nos trajo el pastor Edgardo, que es la confrontación. Yo creo que la confrontación tiene que ver, repito, con recibir revelación de ti mismo. Se abren los ojos para que recibas revelación de quién es Jesús, pero se abren también para que tú tengas noción de quién eres tú y cómo estamos a veces fuera del camino, como nos pasa tan a menudo. Yo quiero que vayamos a un pasaje que está en la Biblia que tiene que ver con la mesa de Jesús. Es un pasaje que conocemos todos de memoria y lo sabemos muy bien, Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje yo lo he visto en tabloncitos en la pared, adornado con cuadritos y con embelecos y con cosas, o en un imán en la nevera, pues porque es que suena romántico, ¿no te parece? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él y él conmigo. Mejor dicho, yo digo, pensaba yo, ¿qué otros pasajes que me revelan el carácter de Jesús yo conectaría con este pasaje? Y yo pensaba que si yo quisiera pensar en otros que yo sintiera que están en línea con el espíritu que yo percibo de Apocalipsis 3:20, pues uno de ellos pudiera ser Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros, que mi carga es ligera. ¿Recuerdas el pasaje, no? O quizás Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da.
O quizás Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Pasajes románticos. Ahora, esto puede sonar muy poético, muy romántico y muy bonito, pero yo quiero darte un consejo. Ten cuidado cada vez que la Biblia se ponga romántica, porque debajo de esos tiernos pétalos vas a encontrar una espada que sale de 2 filos y que penetra hasta el alma y discierne los pensamientos del corazón y corta en las 2 direcciones. Es interesante lo siguiente: no leímos Apocalipsis 3, solamente el versículo 20, pero yo te invito a que leas el contexto, porque parece una flor en medio de un campo de espinas. Todo lo que hay antes y después es la confrontación más dura de Jesús a una de las iglesias, que fue a la Odisea. A esa no le encontró nada bueno que decirle, porque a las demás le encontraba alguito, a esa nada. Y en medio de una confrontación, mejor dicho, que eso era sangrienta, le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Claro, hay personas que dicen: ese pasaje no es evangelístico, ese pasaje se lo estaba diciendo a la iglesia de la Odisea. Yo creo realmente en mi corazón, esta es mi opinión, que eso es una invitación. Apocalipsis 3:20 es una invitación universal. Yo creo que Jesús le dice a todo ser humano sobre la tierra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si abres, yo voy a entrar a ti y tú cenarás conmigo y yo contigo. Yo creo que esto aplica evangelísticamente y yo creo que aplica en el contexto de la vida cristiana. Otra pregunta: ¿quién aquí, con honestidad, siente que le ha abierto la puerta a Jesús, la puerta de su vida y de su corazón? Levanta la mano. Ok, yo veo que es la extensa mayoría. Yo creo que la pregunta que debemos hacernos es: cuando yo le abrí la puerta a Jesús, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Pues estamos aprendiendo. Hay sanidad, hay restauración, hay transformación, hay una revelación de quién es Jesús, hay adoración. Pero ¿qué fue realmente? ¿Qué fue todo? ¿Eso sería todo lo que sucedió? Ok, yo quiero que vayamos a un episodio registrado en la Biblia. También lo conocemos bien. Hoy no traemos nada nuevo, todo es viejo. Pero alguna vez alguien dijo que los cristianos no necesitamos aprender nada nuevo, sino reaprender las cosas viejas que ya habíamos aprendido. Lucas 19:1 tiene la historia de Zaqueo. Voy a leerla rápidamente, todos la conocemos. Si alguien no la conoce, trate de seguirme, voy a leer rapidito. Dice así desde el versículo 1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, no era publicano, él era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía pasar a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Para mí esa es una forma un poquito más agresiva de decir: si oyes hoy mi voz. Entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso, que era un privilegio. No todo el mundo tenía el privilegio, la bendición de tener a Jesús en su casa alojándose de huésped. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Qué raro. Ahora, Jesús le pidió posada a Zaqueo, pero no sé si están de acuerdo conmigo que sería muy ingenuo pensar que Zaqueo solo le ofreció una cama. Mira, allá hay un catre para que duere más. No. Primero, el pasaje muestra que Zaqueo estaba, lo que yo interpreto que eufórico. Él no podía creer que Jesús fuera a estar ahí. Y recordemos que la mesa, la cena, era el epicentro de la hospitalidad judía. Yo creo que es más que razonable concluir que el encuentro y la conversación que hayan tenido fue a la mesa, compartiendo alimentos. La Biblia no da detalles de este encuentro. No nos dice cuánto tiempo estuvieron allá.
¿Cuánto duró la conversación? No nos dice qué cosas hablaron, qué le dijo Jesús. No dice si estaban acompañados, si además de Zaqueo había más personas. Solo sabemos una cosa, y es que Jesús pasó tiempo con él. ¿Por qué lo sabemos? Lo podemos intuir por dos cosas. Primero, cuando vemos el historial de Jesús, cuando vemos el corazón que Jesús tenía para los pecadores. Jesús no tenía tiempo para los religiosos y le daba un poquito para confrontarlos. Pero él tenía tiempo para los pecadores, por eso lo acusaban. Él se la pasa comiendo con los pecadores y con las prostitutas. Qué interesante, comiendo a la mesa. Ellos veían la acción humana y no veían el portal. No veían lo que estaba sucediendo en ese momento mientras compartían los alimentos. Creo que también se hace evidente el hecho de que pasaron tiempo por cómo termina la historia. Leamos a partir del versículo 8. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, no sabemos qué hablaron, solamente la palabra final es de Zaqueo. Puesto en pie dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay algo más de lo que yo estoy seguro, no lo dice la Biblia, porque no sabemos qué hablaron. Pero yo estoy seguro, yo creo que podemos estar seguros, que Jesús no le pidió a Zaqueo que hiciera eso. Jesús le habló del reino. Esa es mi sospecha. Y las palabras de Jesús confrontaron el corazón de Zaqueo. Él se dio cuenta que él no daba la talla delante de Dios. Jesús le habló. Y al final, la salvación había venido a la casa. La salvación no vino porque Zaqueo hizo eso. Zaqueo hizo eso porque la salvación había llegado. No confundamos el fruto con el origen. Y lo interesante es que cuando miramos esto, ¿por qué Zaqueo sería influenciado por alguna ley, por alguna tradición? No. ¿Tú sabes qué decía la ley de Moisés con relación a defraudar a alguien? Porque eso era un delito. Y si alguien era atrapado defraudando a otro, ya estaba codificado en la ley de Moisés, inspirado por Dios. Tenía que devolver el 100% de lo defraudado y agregar un 20%. Un doble diezmo. Por si acaso, y si a alguien le duele el diezmo, pues ahí tenga doble. No se supone que nos duela el diezmo. Se supone que lo hagamos con una sonrisa y con un gozo tremendo. Y si te quedas corto, el gozo debe ser mayor. Pues tú dices: yo sé el milagro que tú vas a hacer. Pero ese no es mi tema. Según la ley de Moisés, era el 1.2, o sea, era el 100% más el 20%. Y este hombre dio el 100% más el 300%. Nadie le dijo que hiciera eso. Eso fue algo, fue una reacción muy orgánica, fue algo que salió de su corazón, fue muy espontáneo. Y fue la decisión espontánea de alguien que había escuchado a Jesús golpear a la puerta. Y le abrió la puerta, le invitó a entrar y había cenado con él y Jesús con él. Esa persona se vio confrontada por las cosas que ocurren en la mesa, como lo es la confrontación. Hay otro episodio en la Biblia al que quiero hacer referencia, que está en Juan 4:5. Todos lo conocen también. No voy a leerlo todo, voy a saltar los versículos que son relevantes para fines del tema de hoy. Versículo 5 de Juan 4 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Yo creo que esto es importante. Era como la hora sexta. Yo creo que esto es importante. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Yo creo que eso es importante.
Y yo quiero proponer algo. Esta experiencia no ocurre alrededor de una mesa literal, pero yo quiero sugerir que el pozo es figura de una mesa. Hay un paralelismo, un escenario paralelo. ¿Por qué? Primero, porque Jesús se sentó junto al pozo como se sienta alguien a la mesa, como esperando a alguien. No ha llegado mi date. Segundo, porque este encuentro ocurre a la hora de comer. ¿Qué hora era? La hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? Las 12. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Buscando comida. Era la hora de comer. Y tercero, porque yo veo que un pozo tiene similitudes con una mesa. Primero es redondo y uno se sienta. En muchos de estos, yo conseguí muchas imágenes de pozos y hay muchos que tienen para sentarse alrededor. Qué cosa tan interesante. Es redondo, es un lugar donde se obtiene un bien ingerible de primera necesidad y es un lugar de conexión. De hecho, yo encontré que en el antiguo Israel los pozos de agua eran puntos de encuentro de la comunidad, donde se reunían mientras sacaban el agua, donde los viajeros encontraban hospitalidad y donde incluso solían surgir relaciones románticas. Así que era un punto social de conexión tremenda. Así que me imagino cómo estarían los discípulos cuando llegó y encontró a Jesús con la Samaria y se nos casó la mesa de Jesús no la crea la mesa física, la crea lo que allí está sucediendo. ¿Me estoy haciendo entender? Sigamos leyendo desde el 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Él aquí se pudo haber desviado y dicho: no solo soy mayor que Jacob, soy mayor que su abuelo Abraham. Porque antes que Abraham fuese, yo soy. Pero le respondió de otra manera. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo quiero pausar aquí momentáneamente porque yo quiero pedirles que seamos sensibles a lo que está ocurriendo aquí, porque Jesús era un maestro de la comunicación y de emboscar a las personas sin que se dieran cuenta. ¿Tú sabes lo que estaba sucediendo ahí? Jesús estaba llamando a la puerta. Jesús estaba diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 15 me parece espectacular. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Tú sabes lo que estaba sucediendo ahí? Y abrió la puerta. En ese momento ella abrió la puerta y le invitó a pasar y a sentarse a la mesa con ella. Eso es lo que está pasando. ¿Sí lo puedes ver conmigo? Ok, ya están a la mesa, donde hay sanidad, adoración, donde se abren los ojos. Pero Jesús decidió empezar por otro lado. Versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Sí están viendo? Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y aquí se inicia un diálogo que conocemos, que se utiliza mucho en las enseñanzas y en los seminarios y en los congresos de alabanza y de adoración, porque era en torno a qué es realmente o qué busca el Padre. Pero vamos a pasar estos
versículos porque no vienen al caso hoy. Lo voy a dejar para un congreso de adoración. Versículo 25. Continúa diciendo, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Saltemos al 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. ¡Wow! La mesa se reproduce. Que se quede con ellos. Entra Jesús a nuestra mesa y a nuestra casa y siéntate a la mesa con nosotros. Danos de lo tuyo, danos de esa agua, confróntanos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y yo creo que hay algo impactante que aprendemos de las historias de Zaqueo y de la samaritana. No sé si se dan cuenta que ellos fueron bendecidos, pero no tanto como las demás personas. Cuando la persona a la mesa con Jesús sabe procesar las palabras confrontadoras de Jesús, se bendicen multitudes, tanto como en el caso de Zaqueo como en el de la samaritana fue lo que sucedió. Ahora, yo creo que debemos notar que esta experiencia de la confrontación a la mesa aparece en 2 circunstancias, como en 2 escenarios diferentes. Los 2 escenarios no son Zaqueo y la samaritana, para mí ese es el mismo escenario. La casa de Zaqueo o el pozo con la samaritana. Y me refiero a que estos eran personas que eran anteriormente incrédulos. Así que la mesa de ellos, la confrontación, fue para salvación. Pero hay un segundo escenario, que es el que no leímos de Apocalipsis 3, la iglesia de Laodicea, la que recibió literalmente Apocalipsis 3:20. Ellos ya eran creyentes y la mesa para ellos fue para transformación, para santificación. Quiere decir que la mesa te trae y te corrige, te ala y te transforma, las 2 cosas. Y esto nos enseña que Jesús te hizo una invitación a dejarlo entrar a tu vida y cenar contigo para salvarte. Pero debes entender que luego Él ha hecho esto. Esa invitación se sigue replicando una y otra y otra y otra vez para transformarte. Pastor Ricardo nos lo decía. Jesús no solamente te acepta, Él también te transforma. Lo dijo Max Lucado una vez. Él dijo, Dios te ama tal como eres, pero Él rehúsa a dejarte tal como eres. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Leemos la historia de Zaqueo y tan linda, tan romántica, y vemos la historia de la samaritana tan linda, tan romántica, y vemos el rol de Jesús ahí. Yo quiero darle algo de crédito a Zaqueo y a la samaritana. ¿Sabes por qué? Porque ya vemos que para Dios poder transformarte, primero tiene que confrontarte, porque la confrontación es una experiencia de santificación y de transformación. Es necesaria, es inevitable, es ineludible. Cuando tú llegues al último día de este lado de la eternidad, si tú miras hacia atrás en tu vida, tú te vas a dar cuenta que hubo o debió haber muchas mesas, muchos episodios de confrontación y de confrontaciones recibidas y hechas. La mesa de Jesús aparece con mucha frecuencia en la vida del creyente para confrontarlo, santificarlo y transformarlo. Y debo decir que la mesa de Jesús se constituye en la nuestra propia, porque nosotros somos los responsables de
de llevar a cabo la obra que Él dejó. Así que nosotros tenemos nuestras propias mesas con nuestros hermanos. Muchas veces la mesa de Jesús es cuando tienes al otro lado a un hermano que te está señalando una falta. En su mesa somos confrontados y corregidos, pero en la nuestra nosotros confrontamos y corregimos a nuestro hermano. Se supone que cada creyente sea una fuente de santificación y de transformación para el otro, o si no estaríamos cayendo en lo que yo le llamo el síndrome de Caín. ¿Lo conocen? No creo, eso yo me lo inventé yo. El síndrome de Caín es el que dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Ese fue uno de los primeros grandes pecados de la humanidad. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues Dios hoy nos dice, efectivamente, eres guarda de tu hermano. Y tristemente, nos guste o no nos guste, y dependiendo del temperamento particular de cada uno, unos lo disfrutan, otros no. El corregir a otro es guardar al hermano, es recuperarlo, es ganar al hermano, como decía Jesús. Y voy a hacer un comentario al margen. Hay personas que les encanta confrontar a otros. Si tú eres uno de esos, te voy a dar un consejo. Si a ti te encanta confrontar, busca un psicólogo. Y si es cristiano, pues obviamente mejor. No se supone que confrontar sea agradable, porque confrontar es causar dolor. Y a veces nos toca causar dolor por amor. Y la confrontación es solamente por amor. Y se hace con amor. Si para ti es difícil, no dejes de hacerlo, aprende a hacerlo, porque es deber nuestro. Yo tuve que aprender porque mi temperamento no es confrontativo. Y tuve que aprender y lo hago. Con mis discípulos, con mis hijos, con quien Dios me ponga al lado y me dé el espacio. ¿Y por qué yo digo que quiero darle crédito a Zaqueo y a la samaritana? Porque ser confrontado no es una experiencia agradable. No voy a preguntar cuántos aquí han sido confrontados alguna vez, porque se supone que todos levanten la mano. Pero la peor pregunta sería: ¿cómo reaccionaste? Ser confrontado no es agradable. Cada vez que nos sentimos confrontados, sea por Dios, en oración o a través de su palabra, tú no has recibido cachetadas cuando estás leyendo la Biblia. Parece que sale una mano divina y no sé. Somos confrontados por la palabra todo el tiempo, y en la oración somos confrontados todo el tiempo. Pero muchas veces Dios utiliza a un hermano, a una enseñanza, al pastor. Y todo eso es la mesa de Jesús, debes saberlo. Y cada vez que eso sucede, nuestra mente empieza a disparar una cantidad de pensamientos y de emociones incómodas. Dudo que tú disfrutes ese momento. Si lo disfrutas, te aconsejo un psicólogo también. Pero cuando somos confrontados, lo que sentimos es vergüenza, a veces enojo, a veces ansiedad, temor de perder la imagen, temor de perder la reputación, que van a pensar de mí. Y yo creo que tanto Zaqueo como la samaritana estuvieron expuestos a esto. Yo creo que ellos pudieron haberse sentido indignados. ¿Cómo te atreves a insinuar algo así? Yo creo que ellos pudieron haberse justificado de por qué eran así. Creo que pudieron haberse puesto diplomáticos y dicho: gracias, Señor, gracias por las palabras, voy a orar por eso. Pero en lugar de esto, la experiencia les produjo arrepentimiento, y fue un arrepentimiento que se manifestó con acciones, como se supone que sea todo arrepentimiento. Zaqueo, ¿qué generó? Dos cosas que él no conocía. Primero, generosidad. ¿Por qué? Él no dijo: voy a mandarle una ofrenda a los pobres. Él dijo: la mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres. Y dijo: y creo que he defraudado personas. Le voy a mandar el 20% para cumplir con la ley, el 400%. Ahora, ¿por qué ellos reaccionaron así? ¿Qué hace que unas personas respondan apropiadamente a ese aspecto de la mesa de Jesús, a la confrontación? ¿Por qué otros no? Quizás alguna vez tú has llevado a un hermano, a alguien que tú quieres, a la mesa,
No sé si se han dado cuenta que a menudo es la mesa literal. Oye, te invito a almorzar, yo te invito. Y la persona no sabe lo que le espera. Así que si alguien te invita cuando salgamos de aquí, asústate. Pero alguna vez quizás has llevado a la mesa del Señor a un hermano en la fe y lo trataste de corregir con amor, pero él no fue muy Zaqueo en su reacción. Me voy a arriesgar. ¿A quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Cuando yo estaba aprendiendo a confrontar, hace como unos 20 y pico de años, pues esto se aprende. Yo dije, tengo que hacerlo con un hermano que yo quería mucho. Pero como yo no era confrontativo, se me habían acumulado muchas cosas. Y yo dije, déjame anotarlas para que no se me olviden. ¿Tú sabes cuántas cosas había en la lista? 18. Y yo lo siento y le digo, quiero abrirte mi corazón, esto es en amor, es que tú sabes que estamos aprendiendo esto y creo que es mi responsabilidad. Estoy hablando de un pastor. Y le dije, es que hay cosas que yo he visto en ti que yo he cuestionado o me han herido o me parece que no están bien o que no son bíblicas o que... Y era un buen hombre, un hombre noble, un hombre lindo, incluso generoso, pero tenía unas fallas sociales muy grandes. Y yo le dije, bueno, primero que yo he notado esto en ti. Yo... No, tú no entiendes, es que esto y esto y esto otro. Ok. Mira, número 2, esto. No, perdóname, pero esto y esto y esto otro. Ok. 3, tal cosa. No, hombre, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Si es que yo, Yo dije, cierra y vámonos. ¿Tú crees que yo le iba a leer 18? Salomón dice que no quiero decirle a él algo que a lo mejor, no sé, no corresponde. Pero Salomón dice, no corrijas al necio, porque te va a maldecir. Pero dice, corrige al sabio. Fíjate qué tremendo, que hay espacio para corregir a los sabios. Corrige al sabio y se hará más sabio. Esta mañana, viniendo para acá en el carro, en el Uber, me entra un texto de alguien que no conozco por Messenger. Y me dice, hola, Pastor José Aníbal, mi nombre es fulano de tal, tú no me conoces, pero yo te conozco y he sido bendecido por tu palabra. No me acuerdo qué cosas me dijo, pero algo posteaste que, no sé, quisiera que habláramos para hacerte algunas preguntas. Y me adelantó algunas de las preguntas. Y una de ellas era, ¿crees tú que Jesús hubiera posteado algo así? Y la segunda era parecida, no me acuerdo ni quiero recordarme, pero yo vi eso y me dijo, fue el video tal, y me dio el nombre. Y yo lo que le respondí fue, fulanito, gracias por hacerme el día. Estoy parafraseándolo porque no me acuerdo. Gracias por hacer esto. Si yo posteé algo indebido de parte de un hijo de Dios, la embarré. Estoy parafraseando. Y te agradezco que me traigas a la luz. Para esto está el cuerpo de Cristo, para ayudarnos y protegernos. Lo que sí te pido es que me mandes el link, porque yo he posteado tantas cosas que no sé cuál es el que dices. Y después me respondió diciendo, lo leí ahorita, estando allá arriba preparándome, me dice, qué alivio tus palabras, pastor, mira, este es el link, y me lo mandó. Tengo que verlo también, a ver qué es lo que contiene. Y si de verdad me doy cuenta que tiene algo inapropiado, yo tengo que pedir perdón, no sé, o hacer algo, o retirarlo, lo que yo pueda hacer. Ahora, quizás has confrontado a alguien que no fue muy Zaqueo o no fue muy samaritana. Ahora, ¿qué es lo que causa esto? Yo quiero cerrar mi enseñanza con esta. ¿Cuál es el saboteador? Es que hay un saboteador de este proceso. Hay algo que daña el proceso o puede dañar el proceso de la confrontación. Cuando nosotros oímos la voz confrontadora de Jesús al otro lado de la mesa, siempre se abren dos puertas. Hay dos opciones, hay dos caminos. Y hay una pregunta sencilla que sintetiza esos dos caminos. Y la pregunta es, ¿voy a endurecer mi corazón o no?
¿Voy a endurecer mi corazón ante lo que me están diciendo o no? Eso es todo. No hay que pensar tantas cosas. ¿Voy a endurecer mi corazón o no? Hebreos 3:14, un pasaje que conocemos. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Yo no sé si tú sabes que la llave de tu corazón la tienes tú. ¿Sabías eso? Tú sabes que tú no puedes decir, Dios abre mi corazón, porque no es bíblico. Dios te dice a ti, tú abre tu corazón. Tú sabes que los pasajes que hacen alusión al corazón ponen como responsable al ser humano. Dios le dice a la humanidad, si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Y Salomón dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Pero el guardar el corazón en parte pareciera lo contrario, es como cerrarlo. Entonces, ¿qué debemos? ¿Endurecerlo o ablandarlo? Y le voy a hacer una pregunta, cuidado que mis preguntas son siempre capciosas. Pero, ¿endurecer el corazón es algo bueno o es algo malo? No, no es ni bueno ni malo. Les dije que era capciosa y cayeron. No es ni buena ni mala. O sea, es que nos hemos acostumbrado a decir, no, endurecer el corazón es algo malo. No. Perdónenme, a lo mejor estoy entrando en mi opinión, así que lo menciono, pero si mi opinión te tiene lógica bíblica y sientes que conecta, entonces pues me das la razón. Yo creo que endurecer el corazón es una virtud que Dios nos dio. Endurecer el corazón fue lo que Eva debió hacer. Si tú tienes una hija a la que quieres mucho, adolescente, y sin tú saberlo, hay un hombre mayor que ella que está endulzándole el oído, y es un don Juan que todo el mundo sabe qué es lo que está buscando con las niñas, y es un hombre, un tipazo irresistible, que ninguna se le resiste, y empieza a endulzarle el oído a tu hija. Te hago una pregunta: ¿tú quieres que ella ablande su corazón? Dilo duro. No. ¿Tú quieres que endurezca su corazón? Cuando vienen a ofrecerle droga a tu hijo, ¿no quieres que endurezca su corazón? Endurecer el corazón es resistir lo que te están poniendo de frente. Eso es todo. Pero resulta que es como si un papá le diera a la hija, toma hija una pistola porque vivimos en un lugar peligroso para que te defiendas. Aquí esto es raro, pero en Estados Unidos eso no es raro. Hay muchachitas con pistolas, legalmente hablando. Y que la niña se la saque al papá. Yo no te la di para esto. Por eso es que Dios dice, si oyes hoy mi voz, no endurezcas el corazón. Te lo di para que resistieras lo malo, no para que me resistieras a mí. ¿Me estoy haciendo entender? Por hablar mucho se me cerró el iPad. Concédame unos segundos. Ok. La Biblia nos advierte en Jeremías 17:9, también conocemos este pasaje. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el hombre común suele cuidarse de los engañadores externos. El colombiano, y lo digo obviamente con respeto y con mucha comprensión también, pero yo me entristece ver que el colombiano es tan desconfiado. Y yo entiendo, pues las circunstancias lo han llevado a eso, pero siempre con temor de que le metan un gol por algún lado. Es que el vivo vive del bobo. No quiero desviarme porque es que ese tema me enciende, pero bueno. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Para colmo, el corazón es precisamente el instrumento de navegación del ser humano para tomar decisiones y para hacer todo. Entonces, cuando nosotros somos confrontados, nos sentimos amenazados. Nos están diciendo algo que no nos gusta porque atenta contra algo de nuestra vida o nuestra personalidad o nuestra conducta. Y el peligro de endurecer el corazón es que la misión de un corazón endurecido es proteger el yo. Si yo endurezco mi corazón, voy a estar protegiendo el yo de todo lo que yo interprete como una amenaza a mi vida personal, y no estoy hablando ni siquiera de seguridad
física, sino de la mala opinión de otras personas, del dedo acusador de la conciencia o incluso de la voz convencedora del Espíritu Santo. Por eso es que resistimos, endurecemos nuestro corazón para estas cosas. Pero para el corazón poder proteger el yo, este tiene que engañarte, porque es imposible proteger el yo con la verdad. La verdad, Jesús, la voz al otro lado de la mesa, siempre te debe llevar a la humildad, no a la dureza. Cuando eres confrontado, en tu interior se desata un proceso turbulento, pero un proceso al que yo le llamo el vía crucis de la confrontación. Y yo creo que son como ciertos pasos, seguramente se desglosan en más, pero en términos generales yo pienso que primero es posible que haya resistencia interna. Piensa en ti mismo, te hablo a ti mismo, que cuando te confrontan posiblemente hay una resistencia interna a lo que te están diciendo. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan fuiste irresponsable. Imagínate que alguien te diga, te voy a decir algo que te debo decir. Temo que eres muy chismoso o muy chismosa. ¿Cómo reacciona uno ante eso? Si es verdad, soy chismosa. No, todavía no. Primero es ¿cómo? No, yo soy muy comunicativo, que es otra cosa. Y no sé si han dado cuenta, pero por alguna razón la carne es más rápida que el espíritu. Eso es una verdad espiritual. La carne, ¿por qué? Por entrenamiento. Es mucho más rápida. ¿Te ha pasado a ti que alguien te dice algo ofensivo y tú le respondes con una piedra en la mano y a los 10 minutos estás, mejor dicho, la conciencia y el espíritu te están martillando ahí y tú regresas a la persona? Perdóname, no te hablé como debí hablarte. ¿Le ha pasado eso a alguien? A mí me ha pasado, ¿cierto? Pero te ha pasado al contrario, que alguien te insulta y tú le respondes gracias, necesitaba escuchar eso, y después te vas y a los 10 minutos vienes y lo insultas. No, el espíritu no se ataja por alguna razón. Necesitamos entender que lo primero que salta es la carne, y eso ocurre cuando somos confrontados. Segundo paso del vía crucis de la confrontación, sientes la voz tenue, suavecita del Espíritu Santo que te dice: no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. No te defiendas. No te justifiques. Escucha la voz al otro lado de la mesa. Tercero, entras en un debate interno y empiezas a evaluar y a pesar cómo te afectaría si tú ablandas tu corazón. ¿Cómo va a afectar esto la opinión de otras personas? ¿Cómo va a afectar la posible pérdida de imagen, la posible disciplina que va asociada a esa falta, o incluso hasta un posible costo? Imagínate que te estén confrontando porque fuiste el responsable de que se perdieran 500,000 pesos de la oficina, por ejemplo. Al tú reconocer, no hay una posibilidad de que seas responsable de esa pérdida. Entonces hay muchas razones por las que uno puede resistir eso. Número 4, pero esto ocurre solo si has decidido seguir a Cristo, que implica negarte a ti mismo y tomar la cruz, y ahora empieza a tener algo de sentido. ¿Qué haces? Callas las voces mentirosas del corazón y ordenas a tu corazón que no se endurezca. Yo oigo tu voz hoy, Señor, y no endurezco mi corazón. Y quinto, todavía quizás con algo de temor, pero con gozo, le das la mitad a los pobres y restituyes por 4. Yo me pregunto qué habrá sucedido en las mentes de Zaqueo y de la samaritana cuando ellos se sintieron confrontados, porque yo creo, pero es una opinión personal, que es muy probable que ellos hayan vivido el vía crucis de la confrontación y todavía no conocían al Señor. Pero la misma voz al otro lado de la mesa era tan penetrante y tan real y tan profunda y tan sanadora y consoladora a la misma vez, que era muy difícil resistir. Yo no dudo que en su primer instinto ellos hayan tenido el impulso de indignarse y de resistir lo que Jesús les estaba diciendo, pero la palabra y la voz de Jesús prevaleció. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Su voz prevaleció.
La mesa sembró su semilla de transformación en el mundo espiritual y se vieron las consecuencias en el mundo natural. ¿Y qué efecto tuvo esto? Termino con esto. Muchos pobres fueron bendecidos con provisión abundante. ¿Sí o no? ¿Sabes lo que es la mitad de la fortuna? Él era muy rico. Muchas personas que estaban resentidas recibieron la sanidad que produce el arrepentimiento y la restitución. ¿No sientes como una paz y el inicio de un proceso de sanidad cuando alguien que te ha hecho daño te pide perdón y encima de eso te demuestra que está arrepentido a través de ciertos actos de restitución? Sí, claro. Y yo creo que ese es el ingrediente más importante, más que el material. Y eso además de haber recibido una bendición financiera que no estaban esperando. Este hombre me tumbó con tanto y me está trayendo 4 veces esa cantidad. Wow. Eso sana a cualquiera. Muchos samaritanos oyeron a Jesús llamar y le abrieron la puerta. Y cenaron con él y él con ellos y fueron salvos. Porque alguien no resistió la confrontación. No resistir en el sentido de endurecer el corazón. De la misma manera, si tú eliges ser humilde y no endurecer tu corazón cuando sientas la corrección en la mesa de Jesús, tú vas a ver cómo se va a disparar tu propia transformación y vas a impactar tu mundo. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por esta serie que inspiraste al pastor Ricardo traernos, por abrir nuestros ojos, mi Dios, a este portal maravilloso que toca ambos mundos, a esos misterios que ocurren a la mesa, esas cosas que van más allá de nuestro propio entendimiento, pero que están ahí. Concédenos, mi Dios, irradiar estas verdades a todas las áreas de nuestra vida y reconstruir la mesa en nuestra casa. Y de alguna manera impulsar los efectos sociales, comunitarios, emocionales y espirituales que se disparan en ese lugar. Yo te pido por las familias de esta casa, compuesta por muchas casas con sus puertas abiertas, porque una vez tú golpeaste y llamaste y te invitaron a entrar. Casas donde ha habido ya, mi Dios, sanidad, ha habido transformación, ha habido adoración, ha habido entrega. Se han abierto los ojos, Padre. Son lugares, son mesas donde hay un mayor conocimiento de ti cada día más. Pero también, Padre Santo, lugares, mesas, puntos donde escuchamos una voz diciéndonos cosas que no nos agradan, pero que necesitábamos escuchar. Te pedimos que nos hagas como Jesús o nos enseñes a ser como Jesús, mansos y humildes de corazón, porque la confrontación requiere humildad tanto para ejercerla como para recibirla. Y permite que seamos todos, no como Caín, sino todos guardas del hermano, poniendo mesa delante de nuestro hermano para amarlo y corregirlo, para santificarnos unos a otros, para ser herramientas en tus manos, para ser instrumentos del Espíritu Santo para la transformación de tantas personas que necesitan ser transformadas, empezando por nosotros mismos. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra y por el Espíritu Santo que nos enseña y nos ala de la mano siempre hacia la mesa para seguir creciendo. Te bendecimos, Padre, y oramos estas cosas con gozo y con gratitud en el nombre de Jesús. Amén.